Ahí está. Supuestamente está filmando y supuestamente sale bien. Sí, que era lo que no tenía la otra vez. Entonces, así, si me acerco allá, va a seguir grabando, esa es la idea. Repaso rápido. Primero, primero cuestiones que tienen que ver con la materia. Esta materia se aprueba en 2 tramos. Cada tramo tiene una aprobación independiente de la otra. Eso quiere decir que en el caso de que ustedes no aprueben el primero y sí aprueban el segundo, el año que viene tendrían que cursar solamente el primero. Son por partes. Vamos a hacer lo posible para que todas y todos aprueben los 2 tramos. En el primer tramo estamos trabajando sobre historia de la educación general e historia de la educación latinoamericana. Estamos trabajando en las condiciones de aprobación. Acá no hay promoción en lengua y literatura. Hoy es... ¿qué fecha es hoy? 23, gracias. Hola a todos, hoy es 23. Esto va para todos salvo la parte de aprobación, que es para lengua y literatura. Historia y filosofía tienen otro sistema porque tienen otro diseño curricular. De todas maneras, esta materia se aprueba realizando trabajos, no tienen que estudiar de memoria, se aprueba a libro abierto, no les pregunto lo que está en los libros como cuestiones de condición, o sea que se aprueba trabajando, leyendo, trabajando y dando cuenta de la lectura. Esta materia entonces se aprueba pensando, trabajando en equipo, desarrollando. Los 2 tramos son los que le dan derecho a llegar al final. Los trabajos van a ser grupales domiciliarios, así que cuando formen grupos se incluyen y arman los grupos. Y como otra cuestión que ya les dije no leo libros por ustedes, no repito lo que está en los libros, ustedes los leen, tienen lecturas obligatorias, ¿sí? Así que se ponen a leer, se ponen a trabajar, discuten en grupo. El año tiene un eje que es una pregunta, ¿qué es ser profesor o profesora de lengua y literatura? Con lo que hayamos trabajado, ustedes tienen que contestarlo en cada trabajo y en el final. O sea que ahora van a tener que hacer un trabajo práctico, grupal, de no más de 5, y ya es mucho, no más de 5 personas, con la pregunta, ¿qué es ser profesor o profesora de lengua y literatura? Y lo sacan de historia de la educación general e historia de la educación latinoamericana, de ambas cuestiones. Yo trabajo con el eje puesto en una bibliografía, hay 2 más alternativas y ustedes las van a poder utilizar. En la primera parte estamos viendo, hay 3 libros de historia de la educación. Yo trabajo con el eje puesto, no digo lo que está en el libro, trabajo con el eje puesto en un libro histórico de historia de la educación, que es Educación y lucha de clases. Es un libro, como les dije, que sigue pensamiento marxista. Tienen otros 2 libros alternativos que van a estar ahí, y quien no se siente cómodo con el pensamiento marxista, no importa, no hay problema, puede usar cualquiera de los otros 2. Acá se puede decir lo que quieran, siempre y cuando lo fundamenten. Como lo fundamentan sobre la base de la lectura. No porque yo leí acá, porque yo leí allá, porque tomo este párrafo, porque estoy de acuerdo con esto y no con lo otro. No se aprueba preguntando qué es lo que quiere Hilperstein.
no pregunten qué es lo que hay que decirle al profesor para aprobar, porque no se aprueba así. Ya, si no se lo dije, ya se los digo. En cuanto vuelan que están diciéndome el verso de aquí persona hay que decirle esto, me pongo en opositor y les empiezo a discutir todo. Y entonces tendrán ustedes que fundamentar y sostener lo que están diciendo. ¿Está? ¿Por qué todo esto? Porque, vuelvo a decirles, entran a la escuela y van a tener miles de discusiones, miles de dificultades, miles de problemas. No es pararse y decir tal teoría literaria, mucho menos decir, ya les dije, ¿a cuántos les gustaba leer de sus compañeros en la secundaria? 2, 3, el resto no va a querer leer. Ese va a ser el menor de los problemas que van a tener en un curso. Así que tienen que fundamentar qué clase de docentes quieren ser. Seguirán el resto de la carrera porque tienen 3 años más, porque lo van a discutir con otros profes también. Acá es pedagogía, tienen que sí o sí fundamentarlo. Esa es la síntesis de lo hablado hasta ahora, y desde el punto de vista de contenidos, trabajamos 2 aspectos que voy a sintetizar ahora. Uno trabajé con ustedes, otro está filmado y lo sintetizo ahora para introducirlos. Trabajamos epistemología, ¿sí? Esto lo trabajé con ustedes, cuestiones epistemológicas, y entonces cuando trabajamos cuestiones epistemológicas vimos haciendo un recorrido por la historia de la ciencia. Hablamos de qué pasó con el fuego, creo que hablamos con ustedes qué pasó con el fuego, y si no les va a aparecer como pregunta. Si no lo dije, les digo, lo que yo ponga en la solapa de debates no es para corregir, es para ayudarse entre ustedes. Propongo debates en los cuales yo solo voy a intervenir si hay algún tipo de falta de respeto entre ustedes. Si no, es para que debatan ustedes, porque en el debate se ayudan. Y va a haber algunos que van a ser más risueños, otros más interesantes, pero la idea es que promuevan el debate y que intercambien entre ustedes. Las clases están en la solapa de clases, que no sé cómo la ven ustedes, cuál es el nombre, y los materiales en materiales de estudio. Son las 3 solapas que se utilizan acá en el aula de ustedes. Hicimos un recorrido por la historia de la ciencia, llegamos al positivismo y vimos que el positivismo, tomando como modelo las ciencias naturales, insisto que estoy sintetizando lo que vimos la vez anterior para ver por dónde retomamos hoy. Tomando como modelo las ciencias naturales, dice que la manera de clasificar a las ciencias es por objeto y por método, ¿sí? Por lo tanto, objeto y método significa que si yo puedo definir con claridad el objeto, entonces puedo establecer un método para ese objeto. Por eso las ciencias naturales lo hacen con tanta claridad, porque lo hacen en condiciones de laboratorio. El problema se arma en el siglo XIX con las ciencias sociales, cuando se empieza a decir, no, pero las ciencias sociales tienen un objeto cambiante y por lo tanto no hay método posible. Por lo tanto, dice el positivismo inicialmente, por lo tanto las ciencias sociales no son ciencias. Entonces surge alguien que crea una nueva ciencia, que es la sociología, Comte, con M, Comte, y Comte dice sí, porque puedo circunscribir determinados hechos históricos, determinados hechos sociales, y circunscriptos, digo, este es el fenómeno que voy a estudiar. Lo recorta y estudia, como las encuestas durante las elecciones. Las encuestas se recorta una población, se toma esa población, se recorta que va a haber elecciones y entonces se estudia focalizado eso. Eso es lo que inicia la sociología.
Tomando ese modelo, surgen historiadores positivistas que dicen, entonces yo voy a recortar la historia a través de hechos políticos o hechos tecnológicos que marcan la transformación de la sociedad. Este hecho es el que marca la transformación, este otro es el que marca la transformación, y entonces da como resultado una periodización que todos conocemos, ¿sí? Que es la prehistoria. Ese es el resultado del positivismo, la prehistoria, considerada prehistoria porque no hay escritura. El surgimiento de la escritura sería el hecho que produce el cambio, y entonces cuando empezamos con la historia empezamos con edades, ¿sí? La humanidad va creciendo, entonces tenemos la edad antigua, la edad media, moderna, contemporánea. Surgimiento de la escritura. Tecnológicamente tenemos las revoluciones neolíticas, la revolución de los metales, todas transformaciones tecnológicas, pero la principal es la escritura. No me pregunten la fecha, estamos hablando de procesos. Si están interesados en fechas no hay problema, la pueden buscar, no por mí, porque no me las acuerdo. La edad antigua es la edad de los imperios, egipcio, griego, romano fundamentalmente, de los reyes a los reinados, a los imperios, y en el año 450 y algo, caída del Imperio Romano. Caída del Imperio Romano, hecho que transformaría la organización social, y pasamos a la Edad Media, ¿sí? Cuando pasamos a la Edad Media, el desarrollo de la Edad Media saben que tiene dos o tres etapas: alta, baja, media y alta Edad Media. La alta Edad Media es donde se desarrolla todo el Renacimiento y empieza a transformarse socialmente, pero lo que marcaría el fin de la Edad Media es, como dice Les Luthiers, por fin nos descubrieron, sería el descubrimiento de América. No estamos solo los europeos, ni tenemos solamente África para conquistar o Asia para comerciar, estamos en que hay un nuevo mundo. Aunque ese mundo ya existía, estamos en eso. 1492. Seguimos y ahí tenemos una nueva estructura. La estructura de la modernidad va dando paso al desarrollo de las ciencias. El Renacimiento da paso al desarrollo de las artes con una vuelta al hombre, con una vuelta a la mirada artística sobre el cuerpo humano. Desarrollo armamentístico. Con el desarrollo armamentístico, de eso habíamos hablado, dando el ejemplo de Leonardo da Vinci inventando la ametralladora, cuestionando y enfrentando al papado, enfrentando la idea de los diezmos. Se empieza a derrumbar todo lo que tiene que ver con el poderío de la Iglesia Católica, por un lado por el accionar de los mecenas, y por el otro lado por las 96 tesis de Lutero, entre las cuales Lutero dice lectura de las sagradas, libre interpretación y por lo tanto lectura de las Sagradas Escrituras en idioma nacional, o sea, en alemán. Así que la imprenta como invento tecnológico está en relación a esto. No es por casualidad que alguien la inventa en alemán. La primera Biblia es en alemán porque tiene que ver con esto también. Todo este camino llevaría al ascenso continuo de la burguesía, palabra que viene de Burgos, ¿sí?
ciudad de burguesía, el ascenso de la burguesía, disputándole el poder a la nobleza, 1789, Revolución Francesa. Y aquí hago un alto. Si nosotros aún con la perspectiva positivista, lo habíamos hablado la otra vez, aún con la perspectiva positivista, podríamos decir que hay un hecho que cambió la historia y que es anterior. Porque en 1776 es la Revolución Norteamericana, y entonces si viéramos aún con la perspectiva positivista, podríamos decir, no, es 1776 porque empieza a marcar el camino de los países americanos ante la posibilidad de ser libres, y empieza el ciclo de revoluciones americanas, 13 años antes. De hecho, algunos generales franceses que estuvieron en la Revolución Norteamericana después participan en la toma de la Bastilla. Y ahí tenemos la síntesis. La edad contemporánea tiene en el medio las revoluciones industriales como modificaciones tecnológicas importantes, y entonces ahí tenemos un camino y un análisis de la historia. Después tenemos otra forma de clasificar las ciencias, que es según modos de producción de conocimiento. Después voy a borrar esto, lo voy a repetir ahora y lo voy a borrar porque voy a hablar de otras formas de entender la historia. Aquí hablé de 3 modos de producción de conocimiento, los expliqué, están en el video anterior, que eran disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. La idea entonces es que no hablamos de objeto y método. Las ciencias se configuran como disciplinas, como o en relación interdisciplinar o en relación transdisciplinar. No me detengo en esto ahora. Había hablado solo de esto. Tomamos como ejemplo las inundaciones y decimos qué pasa con las inundaciones en Rafael Castillo. Las analiza la geografía nada más, las analizan varias ciencias y cada una aporta lo suyo, o las tomamos desde el concepto de una ciencia nueva transdisciplinar, que es la ecología, que toma lo que necesita de cada ciencia y crea la noción sistémica en este caso, de nicho ecológico, por ejemplo, y entonces crea una noción nueva a partir de lo que toma de cada una. Acelerado, pero esto, vuelvo a decir, está hace 2 semanas grabado y ya estoy logrando subirlo. Y después trabajamos con esto de la Gibbons, el autor. Así de las empírico-analíticas. Hablé de 3 modos, 3 que son por intereses, ¿sí? Si las tenés ahí, yo no me las acuerdo ahora. Empírico-analíticas, emancipadoras, sí. Histórico, hermenéutica. Porque en esta otra forma de clasificamos a la ciencia según el interés. El autor de esto es Jürgen Habermas. Habermas va con H adelante y se escribe así como se pronuncia. Y Habermas habla de 3 tipos de intereses: interés técnico, interés práctico, interés emancipatorio. Las ciencias que tienen interés técnico, esto está en materiales, yo sé que les sirve tomar nota a algunos y a otros les sirve escucharlo, pero está en los materiales, está filmado y por eso estoy yendo rápido, y está en bibliografía también. Interés técnico asienta en el mundo del trabajo, entonces las ciencias que asientan en el mundo del trabajo tienen un interés concreto que tiene que ver con todo lo que desarrolle y transforme la naturaleza. Interés técnico. El interés práctico asienta en la comprensión. Exacto, como asienta en la comprensión, por eso son histórico-hermenéuticas,
asienta en los procesos de comunicación. Y las ciencias que tienen interés emancipatorio asientan en las formas de libertad personal, social, grupal, política. Yo les había dicho que la pedagogía podríamos ubicarla en cualquiera de las tres. Es una discusión. Y eso dependerá ideológicamente de dónde cada uno se ubique, ¿sí? Porque pueden tener un interés pura y exclusivamente técnico, preparar, enseñar, desarrollar, educar, nada más que para el trabajo. Pueden trabajar con los procesos hermenéuticos, con los procesos de significación, con los procesos de comunicación, o además tener un interés emancipatorio y plantearse ese lugar para los educadores, cualquiera de los tres lugares. Sinteticé hasta acá. Y ahora agrego lo que estuvimos viendo la semana pasada. Voy a dejar esto, también está grabado, pero lo voy a sintetizar para llegar al día de hoy. Hoy no sé si vamos a tener tiempo de debate o nos vamos a ver. Ahora sí voy a hablar algo acerca de Aníbal Ponce, porque Aníbal Ponce hace otro planteo distinto a este. Dice, la historia se organiza alrededor, es simple, escúchenlo el concepto, se organiza alrededor de la propiedad y la transformación de los medios de producción y de los modos y las formas de producción económica, no de conocimiento. Entonces hace un planteo distinto y dice, nosotros estructuramos según fue transformándose. Entonces hay un primer momento que es de propiedad comunitaria, donde la producción es comunitaria, donde los pueblos que él en su libro, recuerdo, es un libro de 1932, es uno de los dos primeros libros de historia de la educación. No hay que leer el último capítulo, porque el último capítulo se refiere a la Unión Soviética y en 1932 no se sabía nada de la Unión Soviética. Lo digo a vos, los demás ya se los dije. Después me preguntan hasta dónde había que leerlo, después por ahí lo usan. Si quieren lo pueden leer a ver lo que él decía, pero no es parte de las lecturas obligatorias. Y entonces plantea, hay un primer periodo en el que él llamaba pueblos primitivos, hoy los llamamos pueblos originarios, que se asentaban, se organizaban en la propiedad comunitaria, se organizaban en la supervivencia, primero en recolección, después el sembradío, pero era de propiedad comunitaria. Hay un segundo periodo que, como es el del pasaje a la propiedad privada, ahora lo vimos con ustedes. Bueno, lo vamos a sintetizar. Hay un segundo periodo que no solo se pasa a la propiedad privada, sino que además cambia, y esto es lo que para él es esencial, cambia el sistema de producción, porque ya no es más de producción comunitaria, sino que es de producción esclavista. Tenemos una sociedad esclavista, aunque coincida con la de los imperios, en lo que él asienta su análisis es en cómo se produce. Se produce sobre la base de esclavitud. ¿Está? Hay esclavos. Hay otro periodo, entonces, que es pasando a la Edad Media, que es la sociedad feudal. En la sociedad feudal no hay esclavos. Hay hombres libres, pero que le pagan al señor feudal por protección y para poder utilizar los terrenos del señor feudal para poder cosechar.
O sea que le pagan para trabajar y le pagan para que los proteja. En mi opinión, cualquier semejanza con los grupos de la mafia es pura coincidencia. Yo no tendría que darles la espalda. Vamos a dar vuelta, porque les estuve dando la espalda. Disculpen ustedes. Entonces, del feudalismo pasamos a un nuevo sistema de producción, que es el capitalista, y el sistema de producción capitalista dura hasta hoy. Hubo un ensayo político alternativo que tuvo muchas fallas, que fue el de los países socialistas, que tuvo importantes fallas de todo tipo, que cuando quiera podemos debatir, pero pasamos a esto. ¿Por qué terminamos con Aníbal Ponce? Que Aníbal Ponce va a hablar de la educación del hombre antiguo, la educación en la propiedad comunitaria. Estos son los títulos de los capítulos del libro, no hace falta que lo anoten. Yo los estoy ubicando en la relación Aníbal Ponce con esto y por qué el título de los capítulos. La sociedad esclavista, él habla de la educación del hombre antiguo, habla de Grecia, Esparta, Grecia y Roma,